dice la palabra del Señor, Romanos 2:25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Hasta ahí vamos a leer. Oremos. Padre, te pedimos tu bendición para esta noche. Desde ya, Señor, ponemos en tus manos este tiempo de aprendizaje, de instrucción, pero sobre todo, Padre Celestial, que tú vayas abriendo cada día más nuestra mente, nuestro corazón, para que estos detalles importantes de la justificación y de la salvación que tú nos has dado puedan estar grabados en nuestra mente y corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Vamos a ir en orden. Fíjese bien, la porción de los versículos que estudiaremos el día de hoy vienen del versículo 25 al 29. Estos versículos, digamos que hay una división natural en ellos, ¿verdad? Del 25 al 27, Pablo, el apóstol, nos va a hablar acerca de un ejemplo, tomando en cuenta dos personas, un judío y un gentil. Él va a tocar en uno de los versículos el tema de aquel que no está circuncidado, y en el otro de los versículos va a hablarnos acerca del que ya está circuncidado. Y en el verso 27, él nos va a hablar acerca de, digamos, de la enseñanza general. Ahora, cuando ya termina de hablarnos de los dos personajes, del 25 al 27, en el 28 y 29 nos va a hablar de la verdadera circuncisión, de la verdadera circuncisión. Entonces, repito, del 25 al 27, los dos personas, los dos tipos de personas, ¿verdad? El circuncidado y el incircunciso. El 28 y 29 habla acerca de la verdadera circuncisión. Y eso es lo que nos va a estar tocando ahora el apóstol Pablo en esta porción de versos. Muy bien, ahora quiero que entendamos y que recordemos la semana pasada, ¿verdad? Hemos repetido hasta el cansancio que todo el capítulo 1, segunda parte, y el capítulo 2 está dedicado al hecho de que, gracias Pastor Eric, al hecho de que nadie califica para poder salvarse por sus propios méritos. Entonces, si ustedes lo recuerdan, hemos hablado del hombre moralmente aprobado, de aquel que se porta bien, de aquella persona que cree, ¿verdad? Y que acusa a otros de sus pecados. Hemos hablado del judío, y cuando hemos venido a tocar el tema del judío, que comenzó en el 17, verso 17, 2:17, Pablo comienza a destruir la confianza del judío. ¿Por qué? Porque el judío se sentía confiado en tres cosas, tres elementos. Y yo lo dije la semana pasada, pero lo repito el día de hoy para que nos quede claro. La seguridad de la salvación del judío estaba basada primero en su raza, o sea, es decir, somos judíos descendientes de Abraham. Esa es la primera seguridad que ellos tenían, por lo cual desde que ellos nacían se consideraban salvos. O sea, con el solo hecho de ser descendiente de Abraham y tener la sangre de Abraham, ellos consideraban que no necesitaban hacer nada para poder salvarse. Y por lo tanto allí erraban, porque eso es lo primero que atacó Pablo en los versículos que hablamos la semana pasada. La segunda confianza que ellos tenían era en la ley. Y se acuerdan que ellos pensaban que solo por tener la ley, o sea, por tener un acercamiento a la ley, porque en su pueblo se dio la ley, ellos creían que con eso ya eran salvos. O sea, el tener un orgullo basado en el hecho que yo soy descendiente de alguien y porque yo tengo la ley, eso son radicalmente dos razones equivocadas. Y Pablo, la semana pasada, del verso 17 al 24, destruimos esos dos argumentos, pero les dije yo que había un tercer elemento en donde ellos se sentían seguros, que es la circuncisión. O sea, ¿por qué ellos se creen salvos? Porque al octavo día de nacido, todo judío debe de ser circuncidado. Ya lo vamos a explicar. Entonces, los tres elementos que van unidos en la seguridad del judío son: uno, su raza, su descendencia; dos, la ley de Dios, que la tienen en su poder; y tres, que son circuncidados. Entonces ellos decían, por el simple hecho de nosotros ser un pueblo circuncidado, somos especiales, descendientes de Abraham,
y tenemos la ley. Entonces, ¿se acuerdan que la semana pasada prácticamente les dijo a los judíos, si usted quiere, para que recordemos un poco, mire lo que Pablo les dice, porque ellos se jactaban que conocían la ley y que la enseñaban a los niños, a los que no tenían ningún conocimiento de Dios. Entonces Pablo los acusa porque mire lo que les dice, aunque saben la ley, no la cumplen. Y los acusó de 3 cosas. ¿Los acusó de qué? Número 1, los acusó de adúlteros. Los acusó de ladrones y los acusó, hermano, de ser saqueadores de templos. O sea, fue tan duro el golpe que Pablo les dio, porque ellos se la llevan de, tenemos la ley, somos descendientes de Abraham, pero les dice Pablo, ustedes no cumplen la ley. Si fueran hijos descendientes de Abraham, se parecerían a la fe de Abraham. Y Abraham creyó en Dios, pero ustedes no tienen nada de creer en Dios. Porque adulteran, porque roban, y además de robar, además son saqueadores, o sea, profanan lo santo. Entonces, dejaron a los judíos doblados, pues, o sea, desde mi punto de vista, cuando usted termina el verso 24, ellos ahí ya quedaron desarmados en sus seguridades. Pero para que tenga una referencia, ¿por qué no leemos rápido el versículo número 17 en adelante, para que nos deje una referencia? He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías ¿en quién? En Dios. Entonces, dos cosas le ponen ahí, ¿va? Número 1, eres judío porque eres descendiente de Abraham. 2, tienes la ley y te glorías porque tienes una relación especial con Dios. Mentira, dice Pablo. Pablo dice que es falso. ¿Por qué? Mira el 18, y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. O sea, conocen la Biblia, seleccionan de la Biblia pasajes, saben mucho, pero mira el 19, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. O sea, sabes tanto la Biblia que enseñas a los niños, que les enseñas el camino a los que no conocen nada de la Biblia. Pero mire qué duro el verso número 20 y 21. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que retienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Entonces ahí los desarmó, porque ellos dicen, conocemos la ley, sabemos de Dios. Mentira, adúlteros, ladrones y saqueadores, sacrílegos, que es saqueador de las cosas santas. O sea, Pablo les pega una y otra cosa. O sea, mire, aquí eso es un sarcasmo. ¿Por qué? Porque los judíos tenían que haber enseñado la ley de Dios. Pero ¿sabes cuál era el problema? Que los judíos se creían tan elevados que no le querían enseñar la ley a la gente que no era judía. Y ese es el orgullo, el pecado de orgullo. Entonces terminamos la semana pasada nosotros haciéndonos esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué tan parecidos somos a Israel? ¿Qué tan parecidos somos a los judíos? Que nos hemos encerrado en la burbuja de la iglesia y nos creemos que, ay, sí, yo tengo la salvación, conozco a Dios. Pero la pregunta que yo les hice la semana pasada, ¿es usted capaz de enseñar Biblia? ¿Es usted realmente capaz de venir y decir, aquí una persona que ya tiene 5 años de estar sentado en la iglesia, tendría ya que por lo menos conocer las narrativas, es decir, enseñarle una parábola a un nieto, enseñarle una parábola a un hijo? O sea, la pregunta con la cual Pablo termina, ¿verdad? Es decir, por nuestra culpa, por nuestra forma de ser, porque creemos que lo sabemos todo, pero la gente blasfema, o sea, dice cosas terribles de nosotros, porque aunque sabemos mucho Biblia y creemos en Dios, aparentemente no somos capaces de enseñarle ese conocimiento a los demás, y además nuestra forma de vivir denota que no conocemos a Dios. Por eso termina el 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entonces, la pregunta con la que yo terminaba la semana pasada, ¿en qué tanto nos parecemos a los judíos? Entonces, es una pregunta que nosotros como iglesia tenemos que respondernos, ¿verdad? No es para
No es para venir y decirle, mire, usted es salvo. No, no, no. ¿En qué tanto nos parecemos a los judíos que nos hemos encerrado en que soy salvo, en que tengo el conocimiento, pero si me toca enseñar Biblia, si me toca enseñar la salvación, no la sé enseñar, no sé cómo pues. Y otra cosa, no la sé vivir tampoco, no la sé experimentar en mi vida. Entonces, estamos muy parecidos, nos hemos vuelto muy cómodos en el evangelio. Entonces, ahora, la última base de confianza de los judíos es la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? Es el corte del prepucio, del pene del niño al nacer. Entonces, todo niño judío, cuando nacía, al 8º día, tenía que cortársele el prepucio, que es la parte superior del pene. Es esa parte de la carne que sobra, ¿verdad? Y que genera una cantidad de infecciones. Todo judío, mire bien, hasta el día de hoy, al nacer al 8º día, todo niño debe de ser circuncidado. Entonces, voy a establecer la primera parte del verso 25 para comenzar a acercarnos a la circuncisión. Veamos el 25. El 25 está dividido en 2 partes. La parte A del versículo nos va a hablar acerca de la parte de quiénes son los que le aprovecha la circuncisión. ¿A quién le aprovecha? Y la parte B, que comienza en el punto y coma, perdón, en la coma, la parte 2 del versículo habla de los que no les aprovecha. Entonces, la primera parte es el que ha sabido entender la circuncisión y la segunda es el que no ha sabido entender la circuncisión. Entonces, veamos aquí 2 elementos. Primero, veamos lo que dice la primera parte del verso 25. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Vaya, entonces, ahí está el primer elemento. O sea, ¿a quiénes le aprovecha? A los que ven la ley de Dios. Pero los que no la ven la ley, la circuncisión no les va a tener efecto. Y les voy a explicar por qué. Vamos a explicar primero un poco acerca de la parte de la circuncisión, porque a veces desconocemos un poco. Vamos aquí rápidamente a Génesis capítulo 17 y versículo 10. Y vamos a ir al origen de la circuncisión. Génesis 17, 10. Para que ustedes vean en qué fallaron los judíos, cuál fue la falla que tomaron ellos en esta situación. Génesis 17:10. Mire lo que dice. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. Entonces, ¿en qué consistía la circuncisión? En cortar esa parte de la piel del pene. ¿Pero por qué razón? Porque ellos sabían que esa parte del pene del niño genera infecciones, genera una cantidad, hermanos, el caldo de bacterias. Entonces, hoy en día, ¿verdad? Aún ahora los judíos se circuncidan y hoy en día es muy común que cuando nazca un niño varón, aunque no se es judío, se le circuncide, porque la ciencia pues ha logrado mostrar que hay beneficios en la circuncisión y que ya no se hace por una cosa religiosa, sino que se hace más por una cosa de higiene, ¿verdad? Porque al niño hay que estar cuidándolo, hay que estarlo bañando, hay que estarlo limpiando, porque lógicamente al no hacer una buena manipulación de eso, incluso hay niños que les afecta en su proceso de desarrollo. Ahora, ¿cuál era la idea de Dios? Vaya, el pene es el órgano genital del hombre, entonces Dios lo que quería mostrarles era que cuando tenían relaciones con una mujer, ahí se transmitía el pecado y que la parte del prepucio tenía que ser quitada como una señal de quitar el pecado. O sea, uno debe de comprender que la señal que Dios le dio fue una señal externa, una marca externa. Pero lo que mostraba a Dios ahí era otra cosa más profunda. El problema de ellos es que solo tomaron la parte externa, lo ritual. Porque dijeron, bueno, si Dios ha mandado a quitarnos el prepucio, lo hacemos. Porque eso muestra quitarse el pecado, arrancar el pecado.
quitar la dureza que hay en nosotros, que se transmite de generación en generación. Entonces, la circuncisión era señal de dos cosas. Uno, de pertenecer al pueblo de Dios, y número dos, era señal de quitar el pecado. Ahora, ¿cuál fue el problema? Dios lo puso como señal, pero ellos lo tomaron como base de salvación. O sea, llegó un momento que como no se sabían salvar, dijeron, ¿cómo nos salvamos? Circuncidemos al niño. Eso le va a quitar el pecado y ya el niño va a ser salvo. Eso no dice la ley. La ley decía en Génesis que será una señal. Vea conmigo nuevamente el verso 10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí, vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Qué quiere decir? Que pertenecían al pueblo de Dios. Era una señal. Pero ellos comenzaron a tomar la circuncisión como razón de salvarse. Y este error, hermano, perdóneme, pero lo seguimos cometiendo nosotros. En muchos sentidos. Le voy a explicar el significado de la palabra ritual. Lo tomé de un diccionario no bíblico. Tengo mucho diccionario bíblico, pero lo tomé de uno práctico para que escuchemos. Ritual es una serie de acciones realizadas principalmente con valor simbólico. La etimología proviene del latín ritus. Es una costumbre o ceremonia que se repite de forma invariable de acuerdo a un conjunto de normas establecidas. Los ritos pueden ser de purificación, de sangre con sacrificios, de consagración, de reyes o sacerdotes, de agradecimiento, perdón. Ritus significa hacer o actuar. Entonces, cuando viene usted a la misa, hay un simbolismo, hay una actuación del sacerdote en donde viene y levanta, ¿verdad?, la hostia y levanta el jugo de uvas y dice, este es el cuerpo y la sangre. ¿Cómo se llama eso? Transustanciación. En el rito que ellos hacen es cambiar el jugo de uvas en sangre y el pan en el cuerpo de Cristo. ¿Qué hacemos nosotros como iglesia evangélica? No hacemos transustanciación, pero hacemos ritos también. ¿Por qué? Nosotros simbolizamos por el rito que el cuerpo y la sangre de Cristo forman parte de nuestra vida. La reconciliación, el perdón y la unidad están en la ceremonia, pero escuche bien. ¿Cuánta gente piensa en la iglesia católica y en la evangélica que porque están en la Santa Cena ya son salvos? Es que el rito es algo externo. ¿Por qué razón? Porque se repite una y otra vez, siempre se está repitiendo. Vaya, otro ejemplo. ¿Cuántas veces ha pensado la gente que si bautizándose ya son salvos? Y fíjese que antes, en los años 80 y 70 en Estados Unidos, por si usted no lo sabe, la iglesia más grande en el origen de Estados Unidos es la iglesia bautista, no es el catolicismo. Porque los ingleses llegaron a propagar la denominación bautista en Estados Unidos, pues. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando la persona se paraba y recibía a Cristo, lo primero que hacían era bautizarla. Pero le hago una pregunta, ¿cuánta gente bautizada hay en la iglesia que no son salvos? ¿Por qué? Porque el bautismo es un rito, es un simbolismo externo que nosotros quisiéramos que fuera verdad, que las personas al bautizarse, bautizo quiere decir sumergirse, el bautizo significa morir, ser sepultado con Cristo y resucitar. Pero cuánta gente, hermano, viene al bautizo y lo único que quiere es que le echen agua, ¿verdad? Y no saben lo que están haciendo ni entienden. Ya veríamos nosotros realmente, por eso es que yo aquí en la iglesia he puesto una condición, yo no la obligo, pero usted tiene que tener un curso de 5 clases para aprender qué es el bautismo, porque la gente no sabe y muchas veces venimos y decimos, bautícese, y la gente se bautiza y se para y ya creen que ellos ya con esto están salvos. Eso no nos va a dar la salvación, eso es un simbolismo externo, es una simbología, es un ritual. Eso le pasó a Israel, que pensaron que por el bautismo, que pensaron que por el hecho de una cena del Señor, eso ya era salvación. Eso les pasó con la circuncisión. Ellos dijeron, si nos cortamos el prepucio, somos pueblo de Dios. Falso, no es así. No es así. Porque lo que quería Dios es simbolizar algo más grande. Era simbolizar algo más grande, más prominente en sus vidas. ¿Y sabe qué era? Era que si ellos se cortaban el prepucio,
era para demostrar que le iban a obedecer a Dios y que le iban a ser fieles a Dios y a su ley. Pero ellos no lo entendieron. Ellos se quedaron con el símbolo, se quedaron con el ritual. ¿Y qué pasó? Comenzaron a decir, somos circuncidados, tenemos la ley y somos descendientes de Abraham, entonces somos salvos. Falso, dice Pablo. Pablo les acusa en este verso y les dice con toda certeza, ustedes están equivocados. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque se circuncidaban, pero eran unos grandes perversos. Se circuncidaban y eran unos grandes léperos. Se circuncidaban y eran unos grandes vulgares. ¿No les parece parecido a lo que pasa hoy en la iglesia evangélica? ¿Cuánta gente se gana a Cristo? ¿Cuánta gente se bautiza? ¿Cuánta gente dice yo ya tengo a Cristo en mi corazón? Pero realmente están nada más con el rito. Pero ¿cuál es el problema? Interiormente no tienen obediencia a Dios. Entonces Pablo ahora sí usted va a comprender. Si usted va conmigo rápido a Romanos 2, ahora va a entender un poco lo que está pasando, ¿verdad? Porque tal vez de entrada usted no lo podía entender. Pero mira ahora, 2:25. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas ¿qué? La ley. La palabra guardar quiere decir, es decir, observar la ley, atesorar la ley. Entonces, si te circuncidas y obedeces, si tienes la verdadera circuncisión. Pero si solamente te cortaste el prepucio, mire lo que dice Pablo, parte B del versículo 25. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser ¿qué? Incircuncisión. Entonces vea lo que pasa. La palabra transgresión, parábase, o sea, la palabra quiere decir salirse de la ley. O sea, Dios lo que quería era que ellos quitaran el prepucio. Pero ¿qué les dije yo que era el prepucio? Quitar el pecado. Pero ellos lo menos que quitaron fue el pecado. O sea, ellos dijeron, bueno, circuncidemos al niño, pero aunque sea, ¿verdad?, crezca y se haga grande. Pero si el niño es pecador, si el niño seguía siendo desobediente, ellos creían que eran salvos todavía. Y eso es lo que ahorita Pablo les dice que no. O sea, el que aprovecha la circuncisión es el que obedece la ley. Pero si no obedece la ley, mire lo que dice, es si la transgrede, si la viola, mire lo que dice, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. ¿Y qué quiere decir incircuncisión? Quiere decir que anula, es como que no hizo nunca nada. Te circuncidaron físicamente, pero es como que nunca pasó. Entonces esto es una situación que lo vuelve igual a los gentiles, porque el judío se creía que yo soy circuncidado, tengo la ley, tengo la descendencia de Abraham. Pero Pablo dice, vos sos igual que los gentiles, peor sos, porque a vos desde chiquito te bautizaron. ¿Cuántos? Mire, veníamos hablando con mi esposa hace unos 2 días y yo me acuerdo, hermano, fíjese que me acuerdo cómo yo era de diablo, ¿verdad? Entonces, porque yo hice la primera comunión ahí bien bonito con la candelita, va peinadito de lado y bien chulo, bien chelito. Pero ¿cuál era el problema? Decía mi esposa, ¿te acordás cuando hicimos? Sí, ella me cuenta que con un gran miedo, ¿verdad? Porque le infligía miedo a uno, si es cierto. O sea, decía, hey, mire, ha pecado. O sea, bueno, de tal manera que yo me acuerdo haber llegado donde el cura y el sacerdote, y yo llegué con aquello de que hasta me tuve que inventar el pecado, ¿va? Porque un niño de 9 años, hermano, si yo era un niño santo, niño de Atocha, ¿va? O sea, ¿qué conciencia de maldad puede tener un niño de 9, pues? O sea, son 9 años y usted dice, me porté mal con mi papá, le respondí a mi mamá, o sea, pero le meten un miedo. Entonces, pero yo, mire, ciertamente le voy a decir algo. ¿Sabe cuál era el gran miedo? Y Cintia me lo confirmó también, que me abrazara el sacerdote. Perdón, que eso es un chascarrillo, hay que circuncidar, ¿verdad?, el pecado. ¿Sabe cuál era el miedo mío? No saberme los rezos, fíjese. Y yo, el Padre Nuestro ya me lo puedo, el credo ya me lo puedo, el Ave María me lo puedo. Y fíjese que bien me acuerdo que yo le dije al Padre, mire Padre, le digo yo, no me puedo ese rezo que usted me dejó. Mira, hay rezado otros 10 Ave María, me dijo. Y ya yo bien tranquilo, pues ya mi primera comunión. Y todavía mi papá y mi mamá me celebraron la confirmación.
O sea, yo soy bien católico, yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo no me, o sea, sinceramente, todo eso nos dio las bases religiosas a nosotros. Pero ¿cuántos aquí pensaron? Yo en mi mente, no, si el niño es confirmado, si el niño hizo la comunión. Y mire, a nosotros nos pasó en Usulután, nos ha pasado aquí también, nos ha pasado algo parecido. Las niñas de escuela bíblica, preciosas las niñas, bellas las niñas, eran bisnietas de don Chafí Handal, y bien lindas las niñas, pero la esposa del muchacho, ¿verdad? Se congregaba con nosotros y se sigue congregando en un tabernáculo allá. Pero fue sorpresa para mí que la presión, ¿verdad? de los papás de él, ¿verdad? Porque él hasta con pena llegaba a la iglesia, porque imagínense los Handal y que aquí en Usulután casi les ponen alfombra roja, ¿va? Entonces, que van a hacer el bautismo de las niñas y que van a hacer el bautismo y van a hacer, yo hasta me asusté, porque yo dije, bueno, pero ¿por qué? Cuando ya yo hablé con mi amigo, este muchacho, amigo mío, mira, le digo, ¿y por qué has permitido? No, pastor, me dijo, es que mira, mis papás, vos sabés, pues si vos no lo bautizas en la iglesia católica, están condenados tus hijos. Entonces yo entendí pues que la parte social, todo, pero es cierto, hay mucha gente que si no le pone una señal externa, aunque uno no tenga conocimiento de nada, porque yo no conocía nada, por dentro no había nada, pues todo es externo, nada interno, todo es por fuera, nada por dentro. Entonces Pablo está señalando eso, que aquella persona que le corta el prepucio a su hijo, pero no hay obediencia a Dios, no hay nada de dentro del corazón. Por lo tanto, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice la segunda parte del 25? Mire lo que dice, tu circuncisión viene a ser, no sos nada, pues sos gentil, no sos judío. Vos te la llevas que sos judío, no sos judío. Sos incircunciso, sos un gentil. Y ahora nos lo va a explicar. Mire el verso 26. Pasemos al verso 26. Este es un solo párrafo en griego y en español. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Entonces mire qué interesante. En el primer versículo hay un judío que aunque está circuncidado, no es salvo. Porque uno no se salva por ser judío. Uno no es judío verdaderamente por tener circuncisión, sino que dice Pablo en el verso 25 que es por obediencia a la ley. Pero el verso 26 nos hace ver que hay uno que no es un gentil. Es uno que no nació en Israel, que no es judío, pero ¿qué es lo que pasa? No tiene la circuncisión de nacimiento. Al octavo día no lo circuncidaron. Pero ¿cuál es el punto con el verso 26? Que el del verso 26, porque conoció a Cristo y conoció la gracia del Salvador Jesús, obedeció la ley de Dios. Y mire lo que dice, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Entonces dice Pablo, como no la cumplió externamente, porque la circuncisión no es externa, es interior, es del corazón, es obediencia a Dios. Entonces este está más circuncidado que vos, judío. Vos te la llevás que porque cuando estaba chiquito sos de la tribu de Judá, sos de la tribu, porque ellos, hermanos, ellos no saben realmente de qué tribu vienen. Pero realmente todo judío nacido en Israel de sangre pura tiene que ser descendiente de cualquiera de los tribus de Israel, de la tribu de Benjamín, de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón. O sea, hay unas tribus perdidas que son las del reino del norte, pero todos ellos la sangre la tienen pura, son descendientes de Abraham. Entonces, pero ellos, aunque son circuncidados, no pueden venir a decir, es que yo soy verdaderamente. No, Señor. Si usted se circuncidó al octavo día, pero usted no ha obedecido a Dios, al que dio la ley, porque Él fue el que dio la ley de la circuncisión, y no obedeces al Señor de la ley, entonces tú sos incircunciso verdaderamente. Y es más circuncidado aquel que sin tener
su pene y su prepucio circuncidado, pero ese obedeció a Dios. Entonces él es más judío que tú. Eso les está diciendo Pablo, los está ofendiendo terriblemente. ¿Pero por qué? Si esto ya venía, hermano. Mira, le voy a dar a usted unos elementos, porque quiero que terminemos la idea en el verso 27. Hasta ahí cerramos la idea general. Tenemos al judío que está circuncidado pero no cumple la ley. Y tenemos en el 26 al gentil que está sin circuncisión pero obedece la ley de Dios. Mira el 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenaré a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Hermano, terrible. ¿Por qué? Dice que el gentil, el que no es judío, va a condenar al judío. Porque este que no tiene la ley de Dios, que no tiene la descendencia de Abraham, cumple la ley de Dios. Y vos que sos judío, te circuncidaron al 8º día, tus papás tienen la Torá desde tu nacimiento, vos sos un gran inconverso, nunca has creído en Dios, te va a condenar el gentil a vos en el juicio. ¿Qué es lo que está diciéndole? Que el que no es judío, el gentil, es superior a él. Eso es una ofensa terrible, porque ellos se la llevaban que ellos eran salvos. Y los judíos, un orgullo, soberbia, ¿verdad? Nosotros somos los elegidos de Dios, nosotros somos, mire hermano, yo anduve caminando en Tel Aviv, que es la ciudad moderna, ¿verdad?, de Israel. Hermano, los judíos, los hasidines, los más santos, ¿verdad?, no se cortan estos pelitos de aquí, se hacen colochitos, porque tienen la idea que si se rayan la cara rasurándose, están deformando la imagen de Dios. Y caminan con unos grandes sombreros y color negro. Pero hermano, usted no les puede hablar a ellos. Para ellos usted no es nadie. O sea, a los gentiles nos tratan de perros. Nosotros que no tenemos sangre judía, para ellos no somos nada. Y usted no puede ir a un barrio judío, porque si usted está en el barrio judío y usted es un gentil como yo, normal, o sea, ellos, hermano, son capaces de poder venir y amarrarlo y sacarlo del barrio. Entonces, tienen una discriminación porque se sienten superiores a todo. Creen que Dios solo a ellos los escogió. Pero ¿cuál es el punto? Por eso Pablo ahora va a decir esto, y quiero que lea conmigo este texto de primera epístola de los Corintios. Mire lo que dice primera epístola a los Corintios, capítulo 7, versículo 19. Por eso es que Pablo va a decir concluyentemente, ¿verdad? Este es un texto paralelo al que estamos leyendo, ¿verdad? Entonces, primera de Corintios 7, 19 dice: la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Entonces, ahí viene el factor importante que Pablo quiere mostrarnos. ¿Qué quiere mostrarnos el apóstol? El apóstol quiere mostrarnos que la verdadera circuncisión es interior, es del corazón. Que nada vale los rituales externos, que nada vale lo que usted pueda hacer exteriormente. Y eso, hermano, se lo digo con toda sinceridad. Mira, usted está en la iglesia evangélica desde hace cuánto tiempo, y tal vez ya pasó por los rituales, ¿verdad? Iniciación, aceptó a Cristo, se fue a bautizar, ¿verdad? Y tal vez hasta hace jactancia, a mí me bautizó, ¿verdad? Cuando fuimos a Israel, la gente le gusta bautizarse en el río Jordán, porque ahí se bautizó Cristo, ¿va? Entonces yo fui con Guillermo Iraeta, y era en el mes de enero, y hace 2 semanas estaba nevando. Entonces yo le dije a Memo: mire, pastor Iraeta, bauticemos, porque ya veníamos desde bien arriba del Jordán, ¿va? Y yo dije: bauticémoslos ahora, pastor. Pero por andar nosotros en el McDonald's no los bautizó. Entonces se le pasó, ¿verdad?, el tiempo. Entonces ya íbamos a salir de Israel, o sea, nos salcaban 2 días y nosotros no habíamos bautizado usted. Y andaban un montón de señores de 68, 72 años. ¿Y cuándo nos va a bautizar, pastor? ¿Y cuándo nos va a bautizar? Le decían a Memo, ¿va? Y yo bien achicado, porque yo casi les iba a decir: ya no las van a bautizar. Mire, llegamos a un hotel, y ahí, hermano, mire, termina el Jordán en un chorrito que cae así, y la tienen en el centro del hotel como que una cascada, ¿va?
pero un agua tan helada, hermano, como que era refrigerador, ¿verdad? Entonces, Memo, le digo yo, va a matar a estas ancianas. Le digo yo, mire que helada está el agua, no la meta. Mira, me dijo, si no las bautizamos nos va a levantar el jefe. Sí, tiene razón, pero a usted lo va a levantar. Yo todavía no puedo bautizarle. Digo, yo lo que puedo es ayudarle. Pero todo esto, mire, hermano, nos hemos levantado a las 5 de la mañana. Un frío que estaban, pero aplaudíamos nosotros así. Y las hermanas y cantando las alabanzas. ¿Va? Hay un gran río. Y temblaba. Pero todo lo que le quiero decir es que ellas lo que querían es ser bautizadas ahí, ¿va? Porque ellas creían que ser no bautizadas ahí, ya ellas iban a tener un mejor bautismo. ¿Y cómo? Si Memo, ¿va? Memo las iba a bautizar. Y todavía me dijo a mí, Memo, ¿te bautizo vos? No, yo me quedo con el de chiquito de la católica, le digo yo, y con el que me dio el papá Romeo en la central en el 96. En el 96 me bauticé. Y realmente no me volvería a bautizar, no es prohibido. Pero hay gente que entre más, o otros que quieren hacer otra vez la oración para aceptar a Cristo. No, hombre, sí. Usted ya la hizo una vez, ya creyó en el Señor. Ahora, ¿cuál es el problema? Si usted cree, si usted siente en su corazón que no tiene este nacimiento nuevo, entonces está en esta circuncisión, porque usted se ha llenado de un montón de cosas externas, que soy bautista, que vengo a la iglesia, que pues estoy sirviendo, pero por dentro posiblemente no tiene la circuncisión. ¿Y cuál es la circuncisión que manda la palabra? Mire lo que dice 28 y 29. Pues no es judío el que lo es. Vea Romanos 2, 28. A eso se refería Pablo, o sea que no vale nada circuncisión y circuncisión, sino que guardar, ¿verdad?, los mandamientos de Dios. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Entonces, mire qué bonito. No es judío uno por nacer en Israel, no es judío uno por, ojo con esto, ponga atención. Nosotros no podemos tampoco decir, yo soy israelita, ¿va? No voy a andar diciendo que usted, yo soy judío. Yo no me voy a meter en ese problema. El problema es que hoy en día hay un montón de judaizantes que andan ahí, ¿va? Y de gente que ya se creen más judíos. Si llegan a ir a Israel, fuego les van a dar. Porque allá no vas a venir, ay, ya no le quieren decir a Dios o Señor, el Hashem, dice, el Eterno. No, hombre, les digo, se andan perdidos. Si ustedes tienen un judaísmo que da pena, pues, si llegaran a ir con un rabino judío, no, hombre, no los aceptan. Primero porque no son israelitas. Entonces, pero ¿cuál es el punto? ¿Qué es lo que quiere decir Pablo? Pablo quiere decir nada externo está o sea, la salvación no está en lo exterior ni por haber nacido de Abraham, sino que está en otro lado. No está en ninguna cosa externa. Vuelvo a repetir el 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, dice. No hay nada de eso. Entonces, ¿qué es? Mire lo que dice el 29. Sino que es judío el que lo es en lo. Ahí está la verdad. ¿Y qué quiere decir? Ya esto, hermano, cuando ya los profetas comenzaron a darse cuenta que los judíos eran unos grandes rebeldes. Entonces, ya Moisés, vamos a ir en orden. Primero Moisés, después los profetas. Digamos, ¿qué dijo Moisés? Vea conmigo Deuteronomio, primero, 10, versículo 16. Desde Moisés ya viene una orden de una circuncisión superior, de una circuncisión más profunda que el exterior, de ser proveniente de Israel y descender de Abraham. Mire lo que dice Deuteronomio 10, versículos 16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Por qué razón? ¿Cómo me voy a circuncidar el corazón? Es que ese es el problema. Tenés endurecido el corazón. Porque por fuera cumplir los rituales, por fuera venís al domingo, por fuera servís, por fuera evangelizás, pero por dentro tu corazón no obedece a Dios. No obedece. Está duro. Entonces dice Moisés, quita, hace una circuncisión interior, saca, o sea, ¿qué les dije yo que era circuncidar? Quitar el pecado, quitar lo que no permite la obediencia a Dios.
en nuestros corazones. Entonces allí nos damos cuenta de algo superior. ¿En qué sentido, hermano? Que la circuncisión fue una señal ritual externa, pero lo que Dios quería era que le obedecieran de corazón a Él, que le amaran. Pero ellos no entendieron. Ellos comenzaron, circuncidémonos y el 8º día y la ley. No, hombre, eso no da la salvación. Lo que da la salvación es la obediencia, el creer en Cristo como Salvador personal, entregarte a Él y obedecerle a Dios de corazón. Eso es lo que da la salvación. Entonces desde ya, vaya, póngale un judío del siglo VII antes de Cristo que le dice, circuncida tu corazón. Si el pene lo circuncidamos, pero ¿cómo el corazón va a ser circuncidado? Y aquí es donde está la revelación de Dios. El que lo circuncida no es usted. Mire lo que dice Deuteronomio 36. Deuteronomio 30, versículo 6. Y aquí está lo que Pablo quiere mostrar al pueblo, ¿verdad? ¿Y qué es? Y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin que vivas. Mire quién va a circuncidar. El Señor. Dios es el que circuncida el corazón del hombre. Él es el que quita los estorbos, es el que quita la dureza del corazón, la condición de pecado. Hermanos, oiga bien lo que le voy a decir. Desde Deuteronomio ya está establecido que la circuncisión iba a ser espiritual, que no puede ser natural, que no puede ser al 8º día. La circuncisión es un acto donde Dios quita la desobediencia del corazón, la dureza del corazón, y el corazón del hombre se vuelve obediente a Él, se rinde a Él. Es esto de lo que estaba hablando Jesús con Nicodemo. Nicodemo, que era un gran, ¿verdad?, maestro de la ley, pero no sabía cómo entrar al reino. Y le dice Jesús, te es necesario nacer de nuevo. Y vino Nicodemo y dijo, que me meta yo en el vientre, que me meta yo en el vientre de la madre y que me vuelva a nacer. No, Nicodemo, sino que lo que naciere, ¿verdad? O sea, en la parte natural, lo que naciere del espíritu es lo que viene del cielo. Y eso es lo que Nicodemo no entendió, que el nacimiento nuevo lo da Dios, no es usted. Usted no puede comenzarse a quitar. Usted lo que tiene que hacer es creer en Cristo y arrepentirse, y va a venir Dios va a envolver tu corazón, va a quitar el prepucio y vas a obedecer su voz, vas a obedecer sus mandamientos. Y mira, tú no te das cuenta de eso porque eso lo hace Dios. Lo hace el Señor en uno. Y uno dice, ¿cómo es posible? Es que, hermano, yo le podría decir a usted que uno mismo se circuncida. No es así. Dios lo circuncida a uno del corazón. Y es algo que viene a nuestra vida sin saber, porque es espiritual, es interior. Es una obediencia que viene suprema. Y uno dice, ya no puedo yo vivir de esta manera. Tengo que buscar al Señor, obedecerle a Dios. Y Dios impone en nosotros esa circuncisión que es superior a la física, es superior a la del judío, porque es interna, es del corazón, va más allá de la que nosotros podemos pensar. Y por eso le dice Pablo, le dice Jesús a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Sabe cómo se escribe eso en griego? Génetos anoten, así se escribe en griego, génetos anoten, nacido del cielo. Los traductores le pusieron nuevo nacimiento, te es necesario nacer de nuevo. Pero la verdad que se traduce es nacido del cielo. Nosotros nacemos y nuestro corazón se vuelve obediente a Dios. Entonces aquella persona que es dura, es soberbia, es orgullosa, se vuelve obediente al Señor porque es algo interior, es algo del corazón. Vea lo que dice los profetas, cómo lo trataron este tema. Ezequiel 36, 25 y 26. Y es lo que Pablo quería mostrarnos, que no somos judíos de nacimiento por la ley, por la circuncisión. Somos realmente judíos por la obediencia a Dios, porque le obedecemos a Él. Somos hijos de Él porque nos parecemos a Él. Mire, le voy a explicar. En Biblia, Ezequiel 36, 25, en Biblia, solo en Biblia, ponga atención, ser hijo, el significado de ser hijo es parecerse al Padre. Solo en Biblia. Y yo no quiero decir teológicamente, no. Bíblicamente hablando. Cuando hay un hijo,
Cuando dice que somos hijos de Dios es porque nos parecemos a Él. Entonces, por medio de la circuncisión del corazón, el Padre le da a la persona una condición del corazón para que le obedezca a Él y se parezca a Él. Entonces, mire lo que dice Ezequiel 36, 25, 26. Esparceré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Entonces los profetas ya ve ese prepucio, lo ve como piedra, como algo endurecido, como calloso, porque no entra la voz de Dios, no entra la obediencia. Hay partes en nuestros pies que están callosos y ahí, aunque usted ponga pinchones y usted no siente nada porque está endurecido. Pero cuando usted viene al arrepentimiento que es de Dios, a usted le nace una obediencia al Padre. Y usted, hermano, oye la voz de Dios, entra ahí la obediencia a Dios, entra la fidelidad a Dios y usted comienza a parecerse a Dios, al carácter del Padre, comienza a ser obediente como Jesús lo fue obediente y su carácter comienza a ser transformado y comienza a dar un cambio. Pero vuelvo a repetir esto, hermano, no es de nosotros, es algo que va más allá y que el judío no entendió, porque escucha este versículo, que no quiero que lo busque, sino que escúchelo nada más con amor. Juan 6, 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Quién es el que trae la persona a Cristo? Es el Padre. Él es el que lo atrae, Él es el que cambia el corazón, Él es el que da la obediencia, Él es el que da el interior dispuesto y circuncida el corazón del hombre. Cerramos entonces, vamos a Romanos 2 y cerremos, veamos el 29 y cerremos la sesión. Mire lo que dice, sino que es judío, Romanos 2, 29, sino que es judío el que lo es en el interior. Ya está explicado, es aquí. No, nada de que venga usted a jactarse porque es circuncidado, porque al octavo día, porque es de Israel. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu. ¿Por qué? ¿Quién hace esa transformación? El Espíritu Santo de Dios es el que cambia nuestros corazones. Y en este caso no está hablando particularmente del Espíritu Santo, sino que está hablando de espíritu, por eso está con E minúscula, porque está interiormente moviéndose hacia nosotros. Mire lo que dice, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Por qué? Porque ya no es para que te aplauda el mundo, porque este cambió, porque este fue transformado, sino que porque Dios alaba tu cambio, porque Él te dio un corazón nuevo, te quitó el prepucio, te quitó la suciedad del pecado y ahora eres obediente a Dios. Hermanos, el verso 25 nos dio esas dos condiciones, que realmente no existe una circuncisión verdadera si uno no está obedeciendo a la ley. El verso 26 nos habló de aquel que no es ni judío, pero obedece los mandamientos de Dios y por lo tanto ese hombre, esa persona se vuelve una persona realmente circuncidada, aunque no tiene el corte del prepucio. El verso 27 nos habla acerca de que los gentiles que estén obedeciendo a Dios van a condenar al judío que aunque tenga la circuncisión, la ley y sea descendiente de Abraham, pero si no ama a Dios, si no reconoce a Dios, es porque realmente no es judío. El verso 28 nos dice quién es el verdadero judío, que exteriormente no hay nada, exteriormente nadie puede ser judío porque no está ahí, es un ritual. Pero el verso 29 nos dice que el verdadero judío y la verdadera circuncisión están en el corazón del hombre, que son tocados por Dios. Yo no puedo cortarme el prepucio del corazón, es Dios el que quita esa condición de dureza, me cambia, me transforma, me hace obediente a su ley y ya yo mi vida ya no la quiero vivir como antes, sino que la quiero vivir obedeciendo a Dios, a sus mandamientos y dejar que Él guíe mi vida, porque no somos nosotros. Nadie puede decir aquí que ha cambiado porque Él es disciplinado, porque lo hace así, es porque Dios tocó tu corazón y quitó tu dureza y tu prepucio para hacerte obediente a los mandamientos de Dios. Por lo tanto, la circuncisión no es nada. Si no obedecemos a Dios,
que es la verdadera circuncisión, la del corazón, la que Dios manda. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque terminamos el capítulo 2 y la próxima semana, si tú lo permites, vamos a estar ya entrando al capítulo 3.